Siempre que está Belarminio Ramírez Morillo aquí, tenemos que hacer la misma introducción, de modo que busquen los archivos y es la misma. No, de verdad que conseguir que Belarminio Ramírez Morillo esté de nuevo en este Metrópolis especial, que como ustedes saben es hoy sábado, mañana domingo y el lunes, nos satisface muchísimo. Pero Belarminio sabe que no nos puede fallar porque él ha sido parte de Metrópolis desde que no tenía canas y desde que no era el predictor y el estratega de temer que es hoy y que ya se expone a que digan, pero ¿y cómo él estuvo un día con Juan y después con Juan y después con su hermana? Belarminio Ramírez Morillo además nos presenta otra edición de Campañas Electorales, Guía para Diseño, Planificación, Evaluación y Gerencia, libro que tengo como libro de consulta. Ese tú no lo tienes porque ese es nuevo. Ese no es la segunda edición del otro. No, ese es nuevo. nuevo. Pues el otro, el de campaña, la magia para ganar elecciones. Este es un manual de campaña electoral. El otro es un libro de marketing político. Que lo leo y con los ejemplos que usted tiene ahí, e incluso Luis Guzmán me ha escuchado, me pregunto, ¿por qué los políticos no llenan el cuestionario? Pues explíquenos esto primero, antes de entrar a esta coyuntura tan apasionante que estamos viviendo. Sin poner, y excúsenme, en este reto, porque yo siempre, a Dorín Cabrera, que era el mago de organizar las campañas y todo, pero ustedes son la nueva generación. Yo, en cierta medida, no tan nueva, porque, por ejemplo, la materia marketing político fue incluida en los pensum de ciencia política aquí a iniciativa nuestra en el año 2000. Esa asignatura no existía. Y luego también hicimos lo mismo con comunicación política y ahora lo estamos haciendo con diseño de campañas electorales. Ellos vienen de una escuela con un método de investigación de mercado. Nosotros somos una generación posterior que comenzamos ya cuando terminó la Guerra Fría, con otra visión de la política y de las campañas electorales. Por ejemplo, en la UNFU nosotros tenemos un programa de formación de liderazgo y en 2 años ya este jueves próximo vamos con la versión 18 de un diplomado en marketing político, comunicación y campañas electorales, donde han pasado senadores, diputados, alcaldes, aspirantes a esos puestos, profesionales de las diversas disciplinas. En el caso de Belarminio Ramírez Morillo, la práctica y la teoría van juntas. Eso pasa con excelentes juristas nuestros, expositores, oradores forenses, que la brega cotidiana no les ha permitido plasmar en libros y no queda. Entonces, ese texto, por ejemplo, ese es un manual de campañas electorales que va a abaratar las campañas electorales considerablemente y va a hacer que en un tiempo mucho más breve los productos, candidatos y candidatas puedan llevar a cabo campañas eficaces. Déjame hacer una aclaración. Ahora mismo está dentro de los libros más vendidos de Librería Cuesta, hace apenas 2 meses que salió al mercado y está encabezando en México. Yo quiero hacer una aclaración, aunque si Belarminio me estuviera asesorando, me dice que en los medios no se hacen aclaración, pero como siempre cito los libros de Belarminio, al ver así campañas electorales pensé que era... No, ese guía para diseño, planificación, ese es un manual. Un manual. Para los que van a aspirar a los puestos de elección popular, para los que quieren especializarse en gerencia y planificación de campañas electorales. O sea, ahí está el manual de puestos y funciones de una campaña, hecho. Ahí están los organigramas de todas las direcciones de una campaña. Entonces no tenemos que contratar chilenos o brasileños. Ahí está el perfil que deben tener todos los directivos de todo el organigrama de la campaña. Ahí está el plan de campaña de cada dirección hecho. ¿Y se podría, Belarminio, con estas orientaciones, reciclar un político que ya hubiese estado en la palestra unos cuantos años, desde la presidencia de la República hasta un regidor, que hayan durado mucho? Bueno, yo lo que trabajo aquí es el procedimiento, porque por ejemplo usted va a Infotec y ve a los muchachos desarmando radio, desarmando televisión, es porque tienen un manual y después pueden armarlo. Yo lo que he preparado el manual para que todos lo utilicen y para que eso le dé rigor técnico y científico a las campañas electorales. Belarminio, en uno de tus libros anteriores, quizás podría ser en La magia para ganar elecciones, citas
el juego de los políticos, Ajá. que para mí ha sido durante muchos años una especie de texto de mesita de noche. Y luego de leer tus anteriores publicaciones, y me imagino que con esta voy a completar, realmente lo que hace tiene dimensión internacional, Sí, que se puede aplicar sí. para cualquier político. No, Son 4 esos libros se venden mucho fuera del país. Exactamente. Porque inclusive los piden aquí a cuesta y ellos lo envían a todos los continentes. Vamos a hablar de la frialdad que debe tener un asesor, Un consultor. un consultor como tú. Yo le decía a Manolo, uno de los miembros de nuestro equipo, cuando subíamos para hacer Metrópolis, que el año pasado usted hizo una especie de premonición y de perfil, y mira cómo él lo recuerda, porque a mí me sorprendió, de la figura de Leonel Fernández, expresidente de la República y presidente durante 3 ocasiones. Y como colofón, y eso no es usual, habló de la dimensión de Leonel Fernández. No solo el crítico que dice, mira, no y tal y más cual, sino que dijo, porque lo quiero le estoy diciendo esto. Ya no se puede volver atrás y no podemos decir si se hubiera llevado de usted, pero ¿cómo usted avisoró lo que estaba pasando con Fernández? ¿Cuáles eran las herramientas? Pero lo primero que te voy a decir es que hoy Leonel está arrepentido de no haberme hecho caso, él y todo su equipo. Y cuando yo comencé diciendo esto, que fue en enero del 2013, cuando salió la primera encuesta Gallup hoy, ahí yo identifiqué una tendencia de consolidación del liderazgo de Danilo y un reemplazo de Danilo a Leonel en el escenario dentro del PLD y fuera del PLD. Entonces, en mi condición de allegado a Leonel, de muy amigo de Leonel, Leonel y yo tenemos una relación muy estrecha, también con Danilo, pero la misma condición académica de ambos nos hace más afines, y que soy el académico que ha estudiado el liderazgo de Leonel a más profundidad, con textos que son bestsellers. Entonces, los consultores políticos somos médicos y nuestros pacientes son los líderes, los partidos y el Estado. Cuando nosotros vemos un estudio de mercado a profundidad, cuando uno se especializa en esta materia y hacemos un análisis del clima de opinión pública, nosotros sabemos dónde estará cada quien dentro de unos cuantos años. Entonces yo identifiqué lo que venía, entonces sanamente, pero primero personalmente expresé mi desacuerdo con la forma como él estaba actuando y con su entorno de tú a tú. Cuando a mí no se me hace caso y veo que ellos se encasillan y se nuclean y ninguna sugerencia mía se toma en cuenta, entonces yo marqué mi territorio. Entonces fue que yo comencé a acudir a los medios de comunicación, porque había una responsabilidad frente a la nación que yo tenía que cumplir como académico. O sea, yo no puedo dejar... Pero a muchas personas, y te voy a interrumpir, les sorprendía que un hombre del Claro, entorno del presidente Fernández... porque ellos no entienden que los científicos políticos estamos primero para hacer ciencia. Y nosotros podemos tener simpatía con un liderazgo, pero no podemos dejar que la simpatía y la admiración nuble el conocimiento. O sea, tú puedes ir donde un médico o una doctora muy amiga tuya, te va a hacer un diagnóstico y te va a decir, Carmen, tu situación es esta. Si tú no corriges tal cosa, bueno, pues vete preparando porque pronto te vas. O sea que tú eres de la línea, y yo comparto esa parte donde se dice que más puede la razón que el corazón. Es que para eso estudié ciencias políticas. Porque si yo me hubiese dedicado a ser un dirigente político, pasional, no hubiese ido a formarme ni especializarme en esta disciplina. Ahora, Pero y la emoción, Belarminio, quizás muchos hayan dicho, bueno, a Belarminio que no se le deje entrar, a Belarminio que no se le escuche, porque fue ahora me están mandando a buscar, el que no va soy yo, porque ahora el que está encojonado. Pero eso no se debe decir. Bueno, porque me ofendieron. No, pero espérate, déjame decirte una cosa. O sea, me ofendieron, me sentí no, ofendido. Porque ya a este nivel en el siglo XXI, y hablando de un liderazgo como el de Leonel, un liderazgo sustentado en el conocimiento, con una escuela de pensamiento como Funglode, el liderazgo que ha hecho más pedagogía de la democracia y de las ciencias sociales en República Dominicana,
se sobreentiende que cuando entre en un momento pero eso lo decía usted a pesar de decir que estaba de en declive. dificultad, tiene que buscar a las personas con dominio racional que le puedan trazar pauta y no a un grupo de fanáticos. Porque lo primero que yo le dije es que en ese momento que él afrontaba, después del 16 de agosto del 2012, tenía que ponerse en la mano de cientistas políticos y psicólogos sociales, no en la mano de periodistas. Porque cuando un líder político se pone en la mano de un periodista, el periodista lo que ve es la noticia. De una vez lo que quiere es rueda de prensa, declaración pública y lo explota, sin saber que lo están explotando. ¿Le puede pasar eso a Luis Abinader? Eso le puede pasar a todos los liderazgos, porque lo primero que yo le expliqué es que lo que comenzó a suceder socialmente después de su salida del poder tenía que suceder y es algo natural. Cuando se gobierna por mucho tiempo, hay una parte de la sociedad que tiene un rencor contra ese liderazgo y en un momento tiene que desahogar las pasiones. Ahora bien, mira, Belarminio. Pero perdón, ¿por qué es que todos los grandes líderes del mundo, después que gobiernan, se van un tiempo al bajo perfil y dejan que todo eso se evapore? ¿Por qué él no podía hacer lo mismo? ¿Por qué en la misma transición, antes de entregar el poder a Danilo, lo ponen a aspirar para el 2016? Entonces lo presentan como un enfermo patológico de poder y le han hecho un daño irreparable, porque en ninguna parte de este país usted encuentra a dos personas hablando de la obra de Leonel, una obra inmensa, extraordinaria. Bueno, porque lo pusieron como candidato antes de entregar el poder. Belarminio, pero ¿cómo? No podemos pregunté lo de Luis, porque eso viene ahorita por el asunto de las asesorías de periodistas y de personas que se creen que manejan la comunicación y manejan todo eso. Pero, óigame, yo nunca pensé, voy a hablar en primera persona, me imagino que a usted, arquitecto, le pasa lo mismo, que Leonel iba a tener ese rechazo en la población, precisamente por lo que usted dice. Porque no se habla de lo que él contribuyó a su rechazo, porque el Leonel es un liderazgo sin dirección y eso le funcionó desde el poder para llegar al poder. Pero después que salió del poder tenía que tomar la dirección de su tropa. O sea, un coaching. Es que él no tomó, todavía no la ha tomado. Pero él conoce, él sabe. Le dan una derrota para la elección de los miembros del Comité Central del PLD sin él involucrarse. Le dan otra derrota en la elección de los miembros del comité político, porque su brazo derecho político, Félix Bautista, él le dice que no aspirara, se inscribió atento a él y le dijo como a 200 miembros del comité central que marcaran solo por él, para que la demás gente de Leonel salieran humillados y aplastados. Esto que pasa en el comité político para la reforma, nada de eso debió suceder, porque lo primero que yo le dije es que tiene que colocarse por encima del PLD, tiene que colocarse por encima del país, tiene que ir a la fase que han ido pocos líderes de América, que se llama la fase de la reproducción política, donde usted triunfa cuando triunfan sus discípulos y sus sucesores. Pero no entendieron, porque es un grupo de gente que entiende que el poder tiene que ser para ellos toda la vida y el poder es transitorio. Hacemos una pausa, Belarminio, recuerda que cuando suena la música es la pausa, y regresamos con esta evaluación dramática, si se quiere, pero que los hechos le han dado la razón. Venimos con la evaluación del proceso de modificación de la Constitución y el liderazgo del presidente Danilo Medina Sánchez. Esa travesía que usted ha mencionado, Belarminio, tiene una estación como el Vía Crucis, que fue el discurso anunciado, que muchos pensamos que era para decir, yo no sigo el partido, yo soy el presidente del partido. Lo que se esperaba era otra cosa, porque ya se habían hecho estudios de mercado. Los PLDistas esperaban que Leonel dijera, su primera frase fuera, a los miembros de la familia PLDista pueden estar tranquilos, que mientras yo presida el PLD, esta organización no se divide, primero. La segunda frase que se esperaba que dijera es, los senadores y diputados que se declararon en rebeldía a la decisión del comité político no cuentan con mi anuencia. Ya. No dijo ninguna de las dos. Y soy el presidente. Entonces ellos se declaran
en contra del comité político que él preside y del partido que él preside, y él va y lo avala. Entonces él se dio un autogolpe como presidente del PLD. Sí, porque después los otros actuaron contrario. Si no cambian de actitud, los legisladores de él hoy iban a estar todos expulsados del PLD, porque ya eso no tenía vuelta atrás. Ahora, un liderazgo de la dimensión de Leonel debe terminar cometiendo ese tipo de errores, ¿no? Sí, pero mira, A él no le luce. después de ese discurso no podía echar hacia atrás. Tenía hasta que montar una tienda aparte. Después de lo Bueno, que dijo. y el comité político no podía quedarse con la mano cruzada tampoco. Claro, pero él montaba su Entonces tienda. se salvó la división del partido. Pero en base al sacrificio del mismo afortunadamente le llegó luz. Es que él no está sacrificando nada, él está ganando. Leonel dominó una era, 20 años. Los artistas, los atletas, los Pero ha actores, habido un todo es por sacrificio. ciclo histórico. El hecho de que el PLD esté en el poder, el partido Si no que se él lo debía a él. preside, es un triunfo de él. Claro. Es que él tiene que colocarse ya por encima de Ahora, eso. ¿por qué Leonel no es nuestro embajador ante la OEA? Él no le interesó, pero es que Leonel ni siquiera necesita eso. Leonel es uno de los pocos líderes de América Latina que tiene las facultades para hacer un ejercicio pedagógico de la democracia en la región. Búsqueme 2 expresidentes de América Latina que puedan hacer eso, y él está ahí. Él tiene esa virtud, esa cualidad, ese prestigio, esa reputación. Es una especie de Jimmy Carter en el continente, o de un Felipe González. ¿Y cómo usted toma un hombre de esa dimensión y lo empequeñece en su propio partido? Y después se lo lleva a comer domplín, a comer chicharrones con la mano y a tocar tambora. Ese no es Leonel Fernández de mi libro Leonel como paradigma. Ni ese es Leonel y Balaguer, animales políticos de la jungla dominicana. El que está actuando en ese terreno no es el Leonel que yo estudié. Y yo no puedo estar contento. Hablando de, y el Leonel de bailar con Johnny Ventura. No, pero de por Dios. Hablando de ese después del discurso y del acuerdo institucional que se llegó en el partido, algunos dicen que eso es una cortina y que la decisión está pautada. Hubo unos acontecimientos en Moca y no sé por qué a mí se me ocurrió pensar que Moca es una provincia con una incidencia de los leonelistas muy fuerte, por su representación senatorial No, y por ya otro. no. Entonces, la pregunta es, ¿no puede haber una división adentro que ahora mismo sea más oposición para Danilo Medina Sánchez, presidente de la República, que cualquier otra oposición? Pero No, antes que lo conteste, eso antes que no lo va- conteste, eso no va a Belarminio, suceder espérate, así. Belarminio, antes que lo conteste, doctora, Carmen. eso a mí ni me pasa por la cabeza. Yo no creo en división. Creo que ni siquiera los simpatizantes de Leonel deben de cruzarse de brazos. Creo que el mejor rol que puede jugar Leonel ahora, y serviría como expiación de los errores que todos cometemos, es darle un apoyo incondicional, eso independientemente de simpatías políticas. Porque es que el error grave estuvo en lo siguiente. Pero tú estás de acuerdo No, con pero eso. es que más de eso. O sea, cuando Leonel entrega el poder y Leonel comenzó escribiendo artículos en el Listín Diario, los artículos eran de un hombre que estaba sufriendo. Escribió 4 o 5 artículos que era un desahogo de la situación. Cuando yo vi el primer artículo, que él hace el relato de los sobrecitos, que el que tiene los sobres es el líder, poniendo por el suelo su propia condición de dominio político que tuvo casi 2 décadas. Yo dije, 2 décadas, este hombre no anda bien. Hay una situación emocional complicada. ¿Por qué lo dejaron solo? Bueno, pero lo que pasa es que a Leonel, ninguna de esa gente, todos ellos lo que están es descifrando lo que él quiere escuchar para decírselo. Hasta ahora, académico amigo de él, que ha salido a decirle todas las cosas que entiende que son feas, y las cosas malas que le van a pasar he sido yo, porque soy más amigo de él que toda esa gente que están al lado de él, porque ellos están al lado de él por lo que consiguen y por lo que esperan sacar de él, pero ellos no entienden el valor de un liderazgo en la democracia y en la sociedad. Yo vengo de una escuela distinta, que es del estudio de los liderazgos, los Césares de Roma, de una teoría, perdón, y la teoría es la siguiente.
un liderazgo lo que más debe cuidar es su imagen y su reputación. E inclusive cuando comete algún error hay que buscar a alguien que esté al lado para echarle la culpa. Entonces Leonel no solo se niega a eso, sino que él carga con la culpa de todos los errores de la gente que Por está a eso su te hablé al lado. principio del sacrificio. O sea, él se fue a un extremo que no lo protegieron sus más allegados. Y usted busca los textos míos y le puntualizo, debe ponerse el corazón en la cabeza. En el poder eso de amigo y familia no existe. Cuando un pueblo delega la representación en una persona y para que sea su guardián y el guía de su futuro, los sentimientos se guardan. Eso es cierto. Son lecciones elementales de la ciencia política partiendo de don Nicolás Maquiavelo. Que el presidente Fernández las conocía o las conoce Tú la conoces al perfectamente. dedillo porque en Claro esta que sí. semana, en el lunes de lectura de él, ¿qué es lo que sube en su tweet? Leyendo un manual de ciencia política de Giovanni Sartori. Entonces él conoce todos los planteamientos y los postulados. Entonces, ¿por qué deja su estructura suelta, que todo el mundo haga lo que le da la gana? ¿Por qué se niega un rediseño? ¿Por qué se niega una Ahora, reingeniería? no está tarde, Pero, no es tarde. ¿por qué este hombre es tan permisivo? ¿Cómo este hombre llega a pensar que es el pueblo que está equivocado? Porque el pueblo considera que 2 o 3 gente que están a su lado son hierba mala. Y él cree que es el pueblo. No, el pueblo no siempre tiene la verdad tampoco. Pero que el liderazgo, señor Balaguer, un hombre ciego con casi 100 años de edad, cuando para ayudar a hacer una buena gestión montaba una rueda de prensa y unas tertulias donde los padres y cualquier persona levantaba la mano y denunciaba los desafueros de un funcionario que estaba ahí. Y esa gente temblaban. Un hombre ciego con ese manejo y esa destreza del poder. ¿Y por qué este hombre deja que su entorno lo dañe? Porque también hay todo un principio de liderazgo. Los que han dañado los liderazgos a lo largo de la historia de la humanidad son las personas en que ellos delegan confianza y lo traicionan. Menos Fouché, paradójicamente. Porque Fouché nunca fue líder. Exactamente. Él no le no era interesó. competencia. Él lo que hacía era sobrevivir en la turbulencia. Antes se decía que el Fouché de Leonel era Danilo. No, Leonel no tiene Fouché. No, yo digo antes. Pudo haber tenido Fouché, Trujillo Balaguer durante unos 10 o 15 años. Como lo tuvo Leonel en Danilo en su momento. No, pero es que Leonel no tiene Fouché. Belarminio, pasó esto, vino el discurso, vino el acuerdo. Después vino el proceso para la convocatoria de la asamblea, todos los teóricos, toda la doctrina. Yo decía que aprendimos muchísimo sobre Constitución, pero usted que hablaba de periodistas, así como los periodistas no pueden ser asesores, pero periodistas y comunicadores, ahora hacemos el país, lo construimos como queremos y sobre todo abusando de la emocionalidad. El proceso ha sido accidentado. Y aquel hombre con esa popularidad extraordinaria, que es el presidente de la República, me luce que en la próxima encuesta va a salir con mucho menos de lo que siempre tuvo después de este proceso, y más ahora que hay una opción opositora, que es esto que es el candidato del PRM. ¿Qué dice usted? Bueno, lo primero es lo siguiente, ningún candidato es posible que esté donde era estado, en un 72% de simpatía. Porque es que Danilo rompe las barreras de los partidos políticos. Dentro de ese 72 están más de la mitad de los independientes. Hay un porcentaje importante de PRMistas, de PRDistas y de reformistas. En el momento que ya él sea candidato oficial y los demás comiencen a moverse, automáticamente va a bajar algo. Pero yo afirmo frente a la nación hoy aquí en este programa que Danilo Medina gana por encima del 60% de los votos en mayo del año próximo y que nosotros no tenemos ni que poner valla ni afiche. Quizá lo haremos, pero no será necesario, porque estas elecciones presidenciales se decidieron con la reforma constitucional de este viernes. Belarminio, y cuando eso no va a cambiar. Y cuando aparezcan los videos ya que dicen de Danilo Medina, estoy haciendo de abogada del diablo, y cuando él diga, yo 4 años y me voy para mi casa, yo no creo en reelección, cada vez que publiquen eso,
en las redes no va a disminuir. Es que ya eso se ha publicado y en un momento, en el primer año de gestión, cuando le hablaban a Danilo del tema de la reelección, callaba a las personas y le cambiaba la conversación. Pero hubo un momento que Yera entendió, cuando tenía 14 meses en el poder, que acabó de salir una encuesta Galo hoy, que él no podía negarse a un deseo colectivo y nosotros personalmente se lo explicamos. Porque los pueblos escogen a sus líderes. Y con el nivel de confianza y el alto nivel de credibilidad que él tiene, con la esperanza que representa, o sea, un nivel de esperanza de que el futuro en la mano de él cada año será mejor. Si él viene y le sale a ese pueblo con que él no puede violentar su palabra, entonces ahí sí él tenía problemas. Ahora hay políticos ahí que no sí deben se decir hundía cosas. inmediatamente, porque los pueblos no comen ni se alimentan de palabras, es de resultado. O sea, el tiempo de que el liderazgo era esclavo de las palabras, eso es del pasado. El presente es realizaciones, O sea, son los resultados hechos vividos, pragmáticos, porque estamos viviendo inclusive la era de una sociedad tecnológica, donde hemos pasado del habla empática a la escucha empática. Pues no le y los podemos líderes creer a hoy, ninguno. el 90% de la comunicación es escuchando y solo deben hablar un día. Y esa es la receta de aquí Por en eso que adelante. no habla ya. Porque él se está comunicando. Como el discurso forense, ya en los está tribunales no se comunicando, habla mucho. escuchando. Sí. Porque el ciudadano de hoy no quiere escuchar, quiere que le escuchen. Porque el ciudadano de hoy en la historia democrática se ha pasado la vida escuchando líderes y los pueblos no avanzan. Hay un cambio de perfil mental del ciudadano votante. Como Miguel Vargas, que no hablaba. Bueno, pero Es yo, diferente. pero yo, No, porque no pero tiene yo la como, oportunidad de hacer. yo como No, y tuvo una profesional, no, oposición pero muy él fuerte. ahora está hablando, él salió una publicidad, dímelo. Sí, no, pero cuando tú le ves rostro Danilo se lo dijo. y la forma como lo plantea, ¿qué es lo que le van a decir? ¿Qué pasa con el desprendimiento de lo que algunos le dicen la derecha más recalcitrante del gobierno? Esas personas que aparentemente resultaban imprescindibles, pero después de la encuesta había un 67% de ciudadanos y ciudadanas que decían que qué bueno que se fueron. ¿Usted no cree que ahí puede haber un bloque que de alguna manera seduzca a los votantes disgustados de Leonel Fernández, que en lugar de votar por Danilo Medina voten por ese bloque? Pero lo primero es que ese esquema izquierda-derecha, para mí eso desapareció hace un par de décadas ya. Pero está el tema haitiano, que Sí, puede ser porque seductor. el votante lo que es temático. No hay un encasillamiento, es temático. El ciudadano está en el tema que le beneficia y le preocupa, en el problema. Por eso la discusión política tiene que ser un debate sobre el futuro de las personas, de la familia y de la comunidad. Danilo le dio un giro al centro. Leonel fue el arquitecto de la tesis de la triangulación de Dick Morris aquí. La tesis que Dick Morris escribió para Clinton, que convirtió a Clinton en el más popular de los presidentes de los Estados Unidos de todos los tiempos. Leonel, sin conocer la tesis, la puso en práctica aquí a partir de 1996. Sumó pero derecha, pasó algo, izquierda, centro, es cierto. Si usted toma los videos de los últimos 4 años de Leonel, tanto en Funglode como en Palacio, y le está hablando a alguien que estuvo en todos, usted se va a encontrar con lo siguiente. El 100% de las actividades, las 2 o 3 primeras filas, usted buscaba la oligarquía económica, la cúpula de las iglesias y todo el alto mando del gobierno. Ni el 1% de las actividades en 4 años fueron con sentido de pueblo. Ahora bien, usted entra al portal de la presidencia de este gobierno, desde el 16 de agosto del 2012 hasta la fecha. El 99% de las actividades es con el pueblo, llano, humilde, trabajador. Entonces, ahí es que está la situación del posicionamiento de esto. Pero es que eso no había que decirlo. Lo que pasa es que los estrategas de comunicación política, detrás de los presidentes, lo que hacen es ajustar
las estrategias a la naturaleza del líder. Y ahí lo aconsejó quien no fue el brasileño. No es que Leonel es un intelectual, Leonel es un liderazgo sustentado en el conocimiento. Entonces, y experto en comunicación. Si usted es del conocimiento, de los libros y la lectura, es probable que usted quiera los encuentros de conocimiento con la mente racional y pensante. Entonces, todo fue llevado a la naturaleza del liderazgo de Leonel, a la visión de Leonel, a la exposición, al discurso. El libro de Danilo es otro. Ahora bien, la población está encantada con este libro. Ahora, Leonel fue el paradigma del liderazgo de las 2 décadas que han pasado. Danilo es el nuevo paradigma del post-leonelismo. El consejo que yo le doy a ellos es que no se comparen con Danilo, que presenten a Danilo como la continuidad de Leonel, porque la comparación pierden en todos los puntos. Una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de la oposición y de la posibilidad de ver a Leonel Fernández y a Danilo Medina en una campaña juntos, y alguien que yo le voy a decir que le hizo falta en este momento a Fernández. Y usted me va a decir sí o no, pero fuera del aire. Una pausa. Tengo una casita que es así y así. Voy a chimenea, sale así. Ya estamos aquí a las 7 de la mañana, llegan las agentes, las asistentes, todo el personal, las agentes se van a la sala y las asistentes se quedan adelante para recibir a los niños y a los padres. Cuando iniciamos, esto era un caos. Los niños lloraban, no querían entrar para acá, pero ya luego en el proceso de adaptación, cuando los padres venían a buscarlo, ellos no querían irse. Le dicen a sus padres temprano, y son ellos los que se levantan, que lo traigan. Los padres no se integraban aquí al centro, se invitaban a reuniones, no asistían, pero sí ya ellos ven que hay fruto de lo que se ha sembrado. Otros nos han manifestado que realmente a veces se les hacía un poquito costoso y difícil el sustento diario de sus niños y sus niñas. A veces no tenían con qué desayunarlo. Aquí ellos lo mandan tranquilo porque saben que eso está garantizado. El cariño a la primera infancia es política del gobierno de Danilo Medina. En 33 meses de trabajo se han establecido 61 estancias infantiles. Allí 9.843 niños y niñas son atendidos cada día, bajo un programa integral que incluye educación inicial, estimulación temprana, atención a la alimentación y nutrición, a la salud física, al desarrollo socioemocional, integrando las familias a cada uno de los procesos mediante acciones de educación y monitoreo a las familias. Aquí hay un equipo de trabajadoras sociales que visitan con frecuencia a las familias. Esto es con el objetivo de fortalecer un poco la práctica de crianza de la familia. Entendemos que ellos saben qué hacen sus niños y sus niñas, pero hay cosas que debemos fortalecerlas. Y los padres tienen la oportunidad de trabajar sin tener la preocupación de con quién voy a dejar mi niño. Que las madres, especialmente las solteras que antes no podían estudiar, ya hay algunas que nos han manifestado, mira, ya me inscribí en la universidad, ya estoy haciendo alguna actividad que me genera recursos. O sea que ha sido un avance extraordinario en toda la región sur del país. La comunidad está muy interesada en que esto continúe, traen siempre a sus niños, los traen temprano. Cuando ven a la profesora, mañana lo mando, mañana le mando a los niños para allá. Yo creo que esto es lo mejor, esto es una propuesta o un proyecto muy importante porque la educación temprana es lo mejor que los niños pueden tener. Este pueblo está excelente, lo mejor que tiene es la estancia. La estancia la ven como un paso hacia el futuro. Papi, no te vayas para Chile. No, yo no me voy para Chile. Yo me quedo aquí, sembrando mi yuca y también mi maíz. ¿Qué pasa con la oposición? Para el análisis tenemos que pensar que antes
de la aceptación extraordinaria del presidente Danilo Medina Sánchez, no existía oposición, o no existía la convergencia, la posibilidad que lo que queda de la izquierda se junte, que Fidel Ernesto Santana y su grupo o ya están con Abinader, que toda esa sociedad civil tan militante vea en Luis Abinader la joven promesa de la democracia. Sí, pero es que Luis Abinader, cuando vemos los estudios de mercado, no tiene mucho para dónde crecer, porque es que el PLD tiene como aliado a 13 partidos y ahora suma al otro partido que tiene más representación de poder. En los independientes, Danilo supera a Abinader en simpatía, en los independientes, en los sin partidos. Para mí los independientes va a terminar 60% Danilo y 40% Abinader. Danilo y Abinader en la boleta van a sacar de circulación a Guillermo Moreno. En un escenario sin ellos, él sacaba más del 10% de los votos. Ahora él no. Y estuvo alto. Si llega al 2 o el 3% va a ser mucho, o sea que no va a poder lograr el reconocimiento. ¿Y no se uniría a Abinader, Guillermo Moreno? Pudiera ser, pero el escenario está a favor de Danilo sobre el 60 y así va a terminar el día de las elecciones, sobre el 60. Donde ellos van a jugar... Belarmino, y todo el trabajo que va a hacer esta oposición a partir de ahora. Ellos van a pelear con nosotros, van a jugar pesado en lo congresional y en lo municipal. Pero no le va a salir fácil, porque ellos están pensando una cosa. Nosotros estamos manejando esto por tramo. Es como tú haciendo un edificio. Primero la zapata, luego va subiendo los niveles. Para nosotros lo primero era reformar la Constitución. Para reformar la Constitución había que darse un pacto Leonel-Danilo. Se dio. En la visión de nosotros, el apoyo en el Congreso lo íbamos a recibir de los legisladores de Hipólito Mejía, porque lo que íbamos a restablecer era la Constitución de Hipólito. Y en términos históricos, Hipólito sale reivindicado porque es la Constitución de él, del 2002, la que se está restableciendo. Pero de repente Hipólito se atrinchera con Abinader y todo el amorío que tenía con nosotros se rompe. Entonces, Miguel Vargas Maldonado, que no es un gran orador, que no es un hombre de mucha fluidez racional, se dio cuenta que tenía una oportunidad de oro, de pactar con el PLD para preservar espacio de poder y mantener al PRD como partido mayoritario, porque si él va solo y no hace esta alianza, él iba a terminar, él y el partido, el año que viene. Entonces, un gran ganador es Miguel Vargas Maldonado, porque ha demostrado que es estratega. Pero ahora tiene bien, una crítica severa, continua y constante. Bueno, y la va a tener, Carmen, porque vamos a hablar claro, desde que los partidos pasaron a ser financiados por el Estado, los partidos se han convertido en un negocio. Lo que le ha hecho más daño a los partidos ha sido el financiamiento. A mí como profesional de la política, lo que me preocupa es una amenaza sistémica. Y nosotros vamos a tratar de contribuir para que el sistema no termine afectado. Y voy a explicar. Desde que se da el pacto Leonel Danilo, yo dije inmediatamente, el pacto está bien, pero nosotros no podemos garantizarle los espacios a todos los senadores. Porque lo primero es que el PLD no puede reservar más del 30% de la candidatura, porque eso es lo que dicen los estatutos. Y no puede reservar todas, puede reservarse 8 senadurías al máximo, y en las otras hay que competir. El 30% se reserva es para los aliados, porque no podemos blindar la boleta. Porque ¿qué sentido tiene usted postular todo lo que tiene sin evaluar el desempeño? En el PLD hay varios senadores que están debajo de 10 puntos dentro del propio PLD. No dentro del universo de la provincia, no, dentro de la matrícula del PLD están por debajo de 10 puntos. ¿Y cómo nosotros vamos a decir que esa gente van a ser candidatos? Sería acabar con el propio partido en esa provincia, porque ahora tiene que entrar la razón, ahora entramos nosotros. Vamos a los estudios de mercado, vamos a evaluar el desempeño de los legisladores y alcaldes, vamos a ver cuáles de ellos tienen niveles de aprobación que le convenga al PLD postularlo y al sistema democrático que le convenga que ellos estén en competencia. Mire,
Como provinciana siempre le pregunto a ustedes, los analistas, los sabios, y sobre todo que tienen sede en el polígono central algunos, la situación en las provincias. El liderazgo nacional arrastra naturalmente presidente y candidato a la presidencia y a la vicepresidencia. Puede empoderar. Pero la vida en el municipio y la provincia prácticamente es independiente ahora mismo. Y tú puedes ver a Belarminio Ramírez, que pertenezca al 14 de junio, pero va a ser apoyado por reformistas, PRDistas, PRMistas y PLDistas. ¿Usted está de acuerdo con eso? No, es que es así, porque en todas las encuestas ya no lo que son los sale partidos, es, exacto. Entonces, eso, además, ya el voto duro de los partidos no existe, que es otro exactamente. detalle que hay en este proceso. No hay voto duro. Danilo anuló los votos duros, primero. El 92% de los legisladores de todos los partidos están en el suelo. Lo del PLD, PRD y PRM. Los diputados todos están en el suelo. Estamos en el precipicio de una crisis sistémica. Si los liderazgos y las élites partidarias no actúan con compromiso democrático, es obligatorio ir a consultar a la ciudadanía para identificar a los liderazgos con buena imagen, con confianza y credibilidad, para que los partidos lo postulen. Bueno, tú estás diciendo cosas y lo van a aceptar. trascendentales. Lo van a Es que aceptar. hay que hacerlo, porque el sistema está por encima de todo. Porque lo primero que yo he sido reiterativo en decirle a Leonel y Danilo, que las boletas no pueden ser conformadas en base a leales a ellos. Porque si ellos hacen eso, ellos estarían dañando la democracia y dañándose ellos mismos frente a la historia. Y ellos terminarían como los sepultureros del sistema democrático. Es que tú tienes una visión Y ellos muy no amplia, deben hacer eso. muy amplia. Bueno, pero para eso estamos ahí. Óyeme, son muchos los compromisos que se han hecho. Pero entonces Bueno, esto es otro. pero los liderazgos, y el son compromiso mayor es con el sistema y la sociedad. Estamos claros. Pero Esos mira, amigos que ya están toditos ricos, gente en la mayoría que vienen de la nada, no hay que seguir complaciendo. y diputados Vamos y a ver lo que senadores la que ciudadanía antipáticos quiere ya, hay y que- vamos a abrirle paso Bueno, si para se produ- llenar las expectativas del ciudadano. Bueno, si se produce... Pero que entonces que eso, legitima. eso evitaría lo que Eso es, dicen, la que entre los legitimación. propios PLDistas podría haber problemas en los municipios. Pero venga acá, mi hermana, pues si usted le viene a esos pueblos con que se queda todo lo que está, van a quemar hasta la piedra. Regresamos. Bueno, este enfoque de Belarminio Ramírez Morillo echa por la borda, no los rumores, casi las imputaciones concretas de ofertas de compra, de mira, te compro tu voto porque te voy a dejar como diputado o senador. No, eso no. Entonces son puede acuerdos ser. políticos, como digo, el No. Procurador General de la República. No, porque es que hay otra cosa, Carmen. El sistema tiene otra amenaza. Si tú observas todas las encuestas, Galo, Penchón, Berla, medían los escenarios, Leonel, Miguel, Hipólito, Abinader, Danilo, Hipólito, todos los escenarios. En los escenarios sin Danilo y sin Abinader, el sistema de partido tiene una amenaza en Guillermo Moreno. Y ellos no son pendejos. Porque Guillermo es un liderazgo antisistema. O Bueno, sea, él lo ha dicho. pero desde que yo vi eso y vi los escenarios, sabía que iba a sobrar voto en la asamblea. Porque tú te imaginas a Guillermo Moreno sacando más votos que el PRD y el Reformismo juntos. Pues ellos no son tan pendejos para permitir que eso suceda. No, y sin propuesta, porque es una propuesta ¿dónde ética. estaría la cabeza de ellos y la inteligencia después de tantas décadas de veteranía política? Está en medio todo esto. Además, Danilo está en la cima de la... Ahí está la encuesta barómetro de la Deloitte, el primer estudio que se hace solo a los ricos, donde los entrevistados son los empresarios que han facturado más de 10 millones de dólares al año. Danilo tiene sobre el 70 en la élite de la burguesía dominicana. Y por primera vez, más del 70 de ellos dice que se sienten satisfechos con la forma como el gobierno está usando los recursos del Estado. Pero eso fue antes del proceso de reforma 3 constitucional. estudios consecutivos, no, pero que ellos decidieron el mercado.
La misma clase rica sacó a Hipólito del escenario. Y lo sacaron, bueno, pero hay un amigo tuyo y mío que es Pepín Corripio. Buen amigo, Desde que comenzó con esa línea de encuesta, poniendo a Hipólito chiquitico en medio del periódico, era un mandato que le estaban dando. Y toda esa clase rica le dijo a Leonel desde un principio que no querían que él vuelva, porque al lado de Leonel hay una gente que le hicieron competencia a ellos, y ellos eso no lo perdonan. O sea, el binomio que hay es el binomio de la clase empresarial del país. ¿Y la embajada? Pensar en eso. La embajada no le gusta. No, eso están felices no con el binomio que hay. Dicen Porque, que es Abinader el hombre de la embajada. Ellos no querían a Leonel. Bajo ninguna circunstancia, Leonel. Porque no es casual de que venga un detective y hable en un programa de televisión sobre un estudio de un liderazgo. Y no es casual que venga un ex-convicto, un narco, a salir a desafiar un liderazgo que tiene tanto poder en un país. Eso no pasa así. Pero eso fue mezquino, ¿eh? No, yo no sé si, lo que yo sé es que eso no pasa así. Detrás de eso tiene que haber poder fuerte. Entonces, ellos los empresarios lo que no querían era ni a Leonel ni a Hipólito, ni a Miguel Vargas Maldonado, porque es empresario y compite con él. Pero Abinader es una cara fresca. Pero el empresariado, este es el binomio que le gusta. Para el empresariado y los intereses extranjeros que están en el país, la elección de Danilo como candidato del oficialismo y de Abinader de la oposición traen nuevos aires. Tú revelas cosas y es beneficioso para la democracia. Sobre la influencia del sector pero extranjero y empresarial. Pero es que los estudios no, yo sé que lo dicen. Nada más hay que buscar los 3 barómetros de Deloitte. El 4º barómetro viene en septiembre. No, ahí lo dicen. Bueno, Correa le preguntó a Danilo que cómo estaba compitiendo con él. Exacto. No, ya Danilo superó a Correa. Pero entonces usted me va a decir... decir... Y los dos son economistas. Que el proceso previo a la reforma no va a afectar de manera importante el liderazgo de Danilo. No, pero ahora es que Danilo va a subir, pero y en el ritmo que va la economía, porque mire ahora, cuando se termine todo este proceso de la educación, de construir todas las instalaciones, y esa tanda única entre en todo el país, y se le entre a ese proceso sistema de salud, de todos esos centros de atención primarias en los barrios, en la comunidad. Pero yo lo oigo a usted, yo oigo a la oposición diciendo que eso no funciona, que no hay comida, que los hospitales y cuando esa banca solidaria siga prestando, sin preguntarle a la gente de qué partido es, la gente del Banco Agrícola, todos los productores en los campos que tienen un pedazo de tierra, le prestan de 50,000 pesos abajo. Nadie le pregunta de qué partido es. Contra el presupuesto nacional es muy difícil luchar y el empresariado. No, pero que por primera vez se está actuando con criterio de Estado social, porque todas estas políticas se están implementando y no se están escogiendo los beneficiarios por color de partido. Belarminio Ramírez Morillo, qué pena que ya no pueda ser fijo en Pero permítame anunciar que el día 19 pongo en circulación este manual de campañas electorales en la Universidad ITECO de Cotuí y el día 24 en la Universidad Católica Nordestana de San Francisco de Macorís. Actividades abiertas al público, ambas a las 6 de la tarde. Pero ya está en venta. Ya está en venta. Dentro de los libros más vendidos. Será bestseller de este año y el próximo. Un hombre orgulloso. No, que es verdad. Así fueron los Muchísimas anteriores. gracias, Belarminio. Y ustedes gracias por seguir con Metrópolis desde 1998. Así mismo.